Un motivo frecuente de consulta es el dolor de cabeza, que también conocemos como cefalea. Prácticamente todos hemos tenido en algún momento un episodio de cefalea, y aunque son molestos, ya os adelanto que la gran mayoría de los dolores de cabeza son benignos, lo que quiere decir que no hay ningún proceso grave por detrás que lo produzca, que es lo que más suele preocupar. Soy Antía y hoy en Aperpin hablamos sobre la cefalea. Intentaré hacer en este vídeo un resumen de los tipos de cefalea más frecuentes y sobre todo cuáles son aquellos datos de alarma que deben hacer preocuparnos. Según el origen del dolor, en medicina solemos hablar de cefaleas primarias o cefaleas secundarias. Cefaleas primarias son aquellas en las que no existe una causa específica que genere el dolor, lo que hace considerar este tipo de cefaleas como enfermedades en sí mismas. Y luego existen las cefaleas secundarias, en las que existe un proceso o una enfermedad conocida que es la causa directa del dolor. Dentro de las cefaleas primarias, que son las más frecuentes, la gran mayoría se pueden clasificar en tres tipos: la cefalea tensional, las migrañas y la cefalea en racimos o clúster. El 90% de las cefaleas van a ser cefaleas tensionales o migrañas. Y en cuanto a la cefalea en racimos, aunque es mucho menos frecuente, los pacientes que la sufren suelen consultar por este motivo. Existen otros tipos de cefaleas primarias mucho menos frecuentes y en las que no voy a entrar en este vídeo para intentar hacerlo lo más simple y ameno posible. La cefalea tensional es el tipo de cefalea más frecuente. El dolor suele caracterizarse por ser un dolor continuo que las personas que lo sufren suelen describir como leve o moderado, no muy intenso, y que afecta a toda la cabeza. A veces puede sentirse como una presión global que muchas personas describen como si tuviesen un casco apretándoles la cabeza. Puede empeorar en situaciones de estrés, de mayor cansancio y suele ser peor por las tardes. El ejercicio físico no empeora el dolor de cabeza tensional. Es muy importante recordar que la cefalea tensional nunca asocia otros síntomas. El dolor aparece de manera aislada y debe tratarse con analgesia habitual, con fármacos como el paracetamol o un antiinflamatorio no esteroideo. La migraña es el segundo tipo de cefalea más frecuente, por detrás de la cefalea tensional, y es típica su aparición en mujeres jóvenes. A diferencia de la cefalea tensional, la migraña suele ser de mayor intensidad y las personas que la sufren suelen describir el dolor como moderado o intenso. Otra diferencia con la cefalea tensional es que suele afectar a un lado de la cabeza. Y lo hace en la mayoría de los casos, aunque también encontramos casos de migraña en la que el dolor es frontal en la parte delantera de la cabeza o que afecta a toda la cabeza. Puede sentirse como un dolor pulsátil, lo que quiere decir que notamos el dolor como los latidos de nuestro corazón. Un ataque de migraña puede durar entre 2-3 horas o extenderse hasta 2-3 días. Una diferencia importante con la cefalea tensional, que como decíamos el dolor aparece siempre aislado, es que en la migraña se puede asociar con otros síntomas, como pueden ser las náuseas, los vómitos, la fotofobia, que sería la sensibilidad a la luz, o la sonofobia, que sería la sensibilidad o molestia a los sonidos. Es interesante conocer que hasta un 20% de los episodios de migraña se asocian con un fenómeno que se llama aura, la migraña con aura, en la que se presentan otros síntomas, habitualmente alteraciones visuales, que se describen como centelleos o como la aparición de líneas luminosas en forma de zigzag en el campo visual. Aunque parece difícil de imaginar, cuando una persona padece una aura migrañosa, suele describirlo muy bien, aunque no sepa lo que es. Hay determinados factores que pueden desencadenar un ataque de migraña, como son el estrés, en las mujeres el periodo de la menstruación, la ingesta de vino o los cambios en los horarios de sueño. En el momento agudo de una migraña, el tratamiento se hace con unos fármacos que se conocen como triptanes. La cefalea en racimos es el último tipo de cefalea del que quiero hablaros y es el más infrecuente de los tres. A pesar de ser infrecuente, su intensidad es mayor, por lo que las personas que la sufren, como decíamos, suelen buscar atención médica.
La cefalea en racimos forma parte de un grupo más amplio de cefaleas que se conocen como cefaleas trigémino-autonómicas, en las que no vamos a entrar porque creo que es algo muy específico que complicaría mucho el tema del vídeo. La cefalea en racimos suele caracterizarse por afectar a un lado de la cabeza e iniciarse alrededor del ojo. Suele iniciarse en minutos y aumentar de intensidad rápidamente hasta una intensidad que el paciente describe como grave. Puede asociar otros síntomas como lagrimeo o enrojecimiento del ojo, rinorrea o congestión nasal de ese mismo lado, y puede verse la caída del párpado. La cefalea en racimos es más típico en hombres jóvenes y se caracteriza por aparecer crisis durante el año de varias semanas, durante las cuales se sufren episodios de dolor de entre 1 a 3 horas varias veces al día. Durante los momentos agudos es útil utilizar la inhalación de oxígeno puro y la utilización de sumatriptán subcutáneo. En cuanto a las cefaleas secundarias, como decíamos, son cefaleas, dolores de cabeza que se producen de manera secundaria a otra enfermedad, a una enfermedad que produce el dolor, y por tanto no son consideradas enfermedades en sí mismas. Dentro de las enfermedades que pueden generar dolor de cabeza se abre un amplio abanico de posibilidades. Tenemos posibilidades infecciosas, como son la infección del sistema nervioso central, las meningitis. Tenemos posibilidades tumorales, una masa que aumenta de volumen dentro de la cabeza puede producir dolor, bien sea un tumor originario en la cabeza o metástasis de un tumor que se localiza en otra parte del cuerpo. Y también podemos tener enfermedades conocidas como autoinmunes que puedan generar dolor de cabeza, como es el ejemplo típico, la arteritis de células gigantes. Como esto es muy amplio, no podemos entrar en todo ello, pero sí que vamos a entrar en algunos síntomas o datos de alarma que pueden sugerir que no estemos ante una cefalea primaria, sino ante una cefalea secundaria. Antes de entrar en los síntomas de alarma que deben preocuparnos, quiero dejar claro que la labor de discriminar si una cefalea tiene datos de alarma y por tanto necesita de hacer otros estudios es de vuestro médico. Por tanto, siempre que un dolor de cabeza os preocupe o notéis algo raro, se debe consultar. Desde mi opinión personal, como médica, pero una opinión personal, es mejor consultar por un proceso que sea banal que dejar de consultar por un proceso potencialmente grave. Y dicho esto, vamos a hablar sobre aquellos síntomas que deben hacernos preocuparnos ante una cefalea. La presencia de fiebre, sobre todo si no tenemos claro el origen de esa fiebre, si no tenemos una infección respiratoria o una infección en la orina o una infección en cualquier otro lugar que sea el justificante de esa fiebre, y más aún si se acompaña de rigidez nucal, rigidez en el cuello. Esto tiene que ponernos en alarma de que pueda haber una infección del sistema nervioso central, una meningitis. Hay que preocuparse también en todos aquellos pacientes que hayan padecido o padezcan un cáncer y que empiecen con una cefalea, con un dolor de cabeza. Siempre debe de ser estudiado. Además, deben preocuparnos también aquellos pacientes que tengan alteraciones neurológicas que acompañen a la cefalea. Debe preocuparnos cuando la cefalea aparece en una persona mayor de 50 años que previamente no había padecido cefaleas. Y también en aquellas personas que han padecido cefaleas, pero que las características de esa cefalea cambian, que no son como los dolores de cabeza que tienen habitualmente. También deben estudiarse aquellos dolores de cabeza que se inician y que progresivamente van aumentando de intensidad. Deben alertarnos también aquellas cefaleas que empeoran con los cambios posturales, que empeoran al inclinarse o al levantar pesos, y también aquellas que se desencadenen con la tos, con los estornudos o con el ejercicio físico. El dolor de cabeza en embarazadas también siempre debe preocuparnos, tanto durante el embarazo como durante el puerperio, que son las semanas siguientes al parto. Datos de riesgo son también aquellas dolores de cabeza o cefaleas que
nos dificultan el sueño por la noche y aquellas que aparecen al despertarnos. Y también hay que preocuparse cuando una cefalea aparece después de un traumatismo a nivel craneal, ¿vale? Porque puede ser el primer dato de que se haya producido una lesión intracraneal o un sangrado. Y en general, todas aquellas cefaleas que aparezcan de manera súbita e intensa deben hacernos preocupar. Y esto era todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, hacedmelo saber con vuestro like. Si tenéis cualquier duda, sugerencia, comentario, lo que sea, dejádmelo por aquí abajo. Y si os gusta este tipo de vídeos, si no queréis perderos los siguientes, suscribiros al canal. Nos vemos en próximos vídeos.